El sonido del reloj en la pared era lo único que llenaba el silencio en la casa. Mi marido había salido temprano esa mañana por cuestiones de trabajo, dejándome sola en la casa de su padre. No era la primera vez que me encontraba en esa situación, pero aquella tarde algo en el aire se sentía distinto. La luz tenue del atardecer se filtraba por las cortinas cuando él entró en la cocina. Su presencia siempre había sido imponente, pero en ese momento me di cuenta de que lo veía de otra manera. Tal vez era la manera en que su camisa estaba ligeramente desabrochada en el cuello, o como su voz grave resonaba en el espacio pequeño. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó con su tono calmado. Le sonreí de manera automática, pero sentí que algo en mi interior reaccionó con una intensidad inusual. No hace falta, solo estoy terminando de ordenar. Mientras recogía unos platos, su mano rozó la mía de manera fugaz. Un simple contacto, apenas un segundo, pero mi piel se estremeció. Fingí que no había pasado nada, pero en mi mente la sensación persistía. La conversación transcurrió sin sobresaltos, comentarios triviales sobre la familia, anécdotas sin importancia, pero cada palabra tenía un peso diferente, como si un subtexto silencioso se escondiera detrás de cada frase. Cuando terminé de ordenar, me dirigí hacia la puerta para irme. Fue entonces cuando noté que uno de los tirantes de mi vestido se había deslizado por mi hombro. Intenté arreglarlo sin darle importancia, pero él se adelantó. «Déjame». Sus dedos tomaron el delgado tirante con una lentitud deliberada, subiéndolo con un gesto preciso. Su tacto fue mínimo, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Levanté la vista y vi su reflejo en el espejo de la entrada. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, analizándome de una manera que no había notado antes. El tiempo pareció detenerse. Su mano aún estaba cerca de mi hombro. Sentí su respiración contenida. La mía también lo estaba. Di un paso hacia atrás, rompiendo el momento. «Tengo que irme», dije con más firmeza de la que sentía. Él no respondió, solo me observó con esa mirada inescrutable mientras yo me apresuraba a salir. En el coche apoyé las manos en el volante, intentando calmarme. No entendía por qué mi corazón latía de esa manera. No había pasado nada, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que esa tarde había marcado un punto sin retorno. Y lo peor de todo era que no sentía miedo, sentía curiosidad. El sonido del agua al caer en la ducha era casi hipnótico. Me quedé allí, inmóvil, dejando que el calor envolviera mi cuerpo, pero mi mente estaba en otro lugar, en otro momento. El tirante de mi vestido deslizándose por mi hombro, su mano tomándolo con deliberada lentitud, su mirada en el espejo. Sacudí la cabeza y cerré los ojos con fuerza. No debía pensar en eso, no significaba nada. Y sin embargo, la sensación de su tacto aún persistía en mi piel, como si mi cuerpo se negara a olvidarlo. Cuando salí de la ducha, me miré en el espejo, envolviéndome en una toalla. Observé mi propio reflejo con una intensidad que rara vez me permitía. No podía negar que aún era atractiva, pero hacía mucho tiempo que no me sentía deseada, no de esa manera. Me puse el camisón sin prestarle demasiada atención y me dirigí a la cama, donde mi marido ya estaba acostado. Leía en su tablet, como siempre hacía antes de dormir. Todo era rutinario, seguro. Me metí en la cama a su lado. Él me miró por un instante y sonrió. «¿Te tardaste?», comentó, sin demirar la pantalla. Me relajé en la espalda antes de dormir. La manera en que me rodeaba con sus brazos, sin necesidad de una razón. Pero ahora todo parecía parte de una rutina mecánica, sin el fuego de antes. «¿Estás bien?», preguntó de pronto. «Sí», mentí. Él volvió a su lectura. Apagué la luz y cerré los ojos, pero mi mente seguía inquieta, porque en el fondo sabía que algo dentro de mí había cambiado.
A la mañana siguiente, mientras elegía mi ropa, dudé. No era algo común en mí. Normalmente me vestía sin darle demasiadas vueltas. Pero esta vez algo me hizo detenerme. Tomé un sujetador de encaje negro. No era la opción más cómoda para estar en casa, pero me lo puse sin pensarlo demasiado. Me observé en el espejo. ¿Para quién te estás arreglando?, me pregunté a mí misma. Para nadie, me respondí de inmediato. Pero sabía que no era cierto. Me puse un vestido ligero, dejando los hombros descubiertos, y bajé a desayunar. Mi marido ya había salido, como siempre. La rutina continuaba inquebrantable. Más tarde, en el supermercado, lo vi de lejos. No esperaba encontrarlo ahí, pero ahí estaba, en el pasillo de los vinos, revisando una etiqueta con calma. Mi primer instinto fue dar la vuelta, fingir que no lo había visto, pero algo me hizo detenerme. Me acerqué lentamente. Él levantó la vista justo cuando pasé a su lado. «No esperaba verte aquí», dijo con esa voz grave suya. Yo tampoco. Hubo una pausa incómoda, o quizás solo yo la sentí así. Él miró mi vestido con una breve sonrisa, apenas perceptible. «Te ves diferente hoy». Mi respiración se cortó por un segundo. «Es solo un vestido». No me refería al vestido. El comentario quedó flotando en el aire. No supe qué responder, así que me alejé con una sonrisa tensa. Pero mientras me dirigía a la caja, sentí su mirada sobre mí y me di cuenta de que no me molestaba en lo absoluto. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas llenaba la casa de un ambiente melancólico. Afuera, el cielo se oscurecía con una tormenta que parecía haber llegado sin previo aviso. Me quedé en la cocina, mirando el café en mi taza, perdida en pensamientos que me aterraban y al mismo tiempo me fascinaban. El supermercado, su comentario, la manera en que me miró. Algo dentro de mí se había encendido, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Me odiaba por ello, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de calor en mi piel, el cosquilleo en mi estómago cuando pensaba en él. Mi teléfono vibró sobre la mesa. «Estoy en casa, si quieres, pásate a tomar un café antes de que la lluvia empeore». El mensaje no tenía doble intención, al menos no de manera explícita, pero en mi mente lo sentí como una invitación a algo más, algo peligroso, algo prohibido. No respondí de inmediato. Mi parte racional me decía que ignorara el mensaje, que no fuera, pero mis dedos ya estaban escribiendo. «Voy en un rato. ¿El encuentro?» Minutos después, estaba frente a su puerta, sintiendo la humedad del aire pegándose a mi piel. Él abrió casi de inmediato, con una sonrisa tranquila. «Parece que la lluvia no te asusta». Tenía ganas de un café, mentí. Él me invitó a pasar. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de una lámpara en la sala. Me quité la chaqueta y sentí su mirada recorrerme por un breve instante. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Me sirvió café y hablamos de cosas sin importancia, pero cada pausa entre frases, cada mirada sostenida, hacía que la atmósfera se volviera más densa, más pesada. Mi respiración se volvió más lenta cuando nuestras manos se rozaron al mismo tiempo al tomar las tazas. Ninguno de los dos se movió. El silencio se prolongó. Me atreví a levantar la vista. Sus ojos estaban fijos en los míos y lo entendí todo. No había marcha atrás. ¿El beso? No sé quién se acercó primero. Solo recuerdo el momento exacto en el que nuestros labios se encontraron. Fue un beso lento, como si estuviéramos probando la sensación de estar así. Sus labios eran cálidos, firmes, y por un segundo me dejé llevar completamente. Pero entonces la realidad se impuso con la fuerza de un relámpago. Me alejé de golpe, mi respiración agitada, mi corazón latiendo desbocado. Él me observó con una expresión que no pude descifrar.
No teníamos que hacer esto, susurré. No, pero lo hicimos. Mi cuerpo aún temblaba por la intensidad del momento. Me puse de pie, sintiendo que el aire en la habitación se volvía demasiado pesado para respirar. «Tengo que irme», dije. Él no intentó detenerme, solo asintió, pero su mirada me siguió hasta la puerta. Salí a la calle, sintiendo la lluvia fría golpear mi piel, pero por dentro estaba ardiendo. Y lo peor era que no me arrepentía. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire denso y cargado de humedad. Caminé por la casa en silencio, tratando de aferrarme a la rutina para olvidar lo que había pasado. No podía permitirme pensar en ello. No podía permitirme sentirlo. Pero mi cuerpo no obedecía a mi mente. Mi piel aún recordaba la presión de sus labios, el calor que se había encendido en mi interior. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía como un eco implacable. En la cocina, mi marido me abrazó por detrás y apoyó la cabeza en mi hombro. «Dormiste inquieta», susurró con una sonrisa. El contacto de sus manos sobre mi cintura se sintió extraño, como si no fuera él quien me tocaba, sino una sombra de lo que solía ser. Su cariño estaba ahí, pero su toque no despertaba en mí lo que debería. Solo tuve un sueño raro. Mentí. Me giré y lo besé con suavidad, más por inercia que por deseo. Su beso fue dulce, familiar. Cerré los ojos y traté de conectar con ese momento, de sentir lo mismo que había sentido años atrás. No funcionó. Me aparté antes de que el beso se volviera más profundo. Tengo que salir. Hay cosas que necesito hacer. Salí de la casa con el pecho oprimido. Algo dentro de mí se estaba rompiendo y no sabía si tenía la fuerza para detenerlo. Más tarde, mientras conducía por la ciudad, vi su número aparecer en la pantalla de mi teléfono. No respondí, pero mis dedos temblaron sobre el volante. Sabía lo que quería decirme. Sabía que si respondía, todo se complicaría más. Llegué al supermercado con la intención de distraerme. Caminé entre los pasillos sin rumbo, tomando cosas al azar. Pero entonces lo vi. Estaba allí, apoyado en uno de los estantes, con los brazos cruzados, mirándome con una calma inquietante. El estómago se me encogió. «No puedes estar aquí». «No te estoy siguiendo, solo tuve suerte». Intenté ignorar el significado detrás de su sonrisa. Lo de ayer fue un error, seguro. El tono de su voz era bajo, contenido. Mi piel se erizó. No respondí. Me giré para marcharme, pero él sostuvo mi muñeca. Por un segundo, apenas un roce. «No te arrepientas de lo que realmente quieres». Me liberé de su contacto y caminé hasta la caja, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Cuando llegué a casa, mi marido me esperaba en la sala. Me sonrió con la tranquilidad de siempre. «¿Cómo estuvo tu día?» Abrí la boca para responder, pero sentí una opresión en el pecho. Todo seguía igual. La vida perfecta, la rutina perfecta, el amor perfecto. Pero yo ya no era la misma. El sonido del televisor llenaba la sala, pero yo no escuchaba nada. Mi marido estaba sentado a mi lado, con su brazo descansando sobre el respaldo del sofá. De vez en cuando me lanzaba una mirada distraída y sonreía, completamente ajeno al torbellino en mi interior. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. No lo miré de inmediato, pero sentí un escalofrío recorrerme. Sabía quién era. «¿No vas a ver quién te escribió?», preguntó él con naturalidad. «Debe ser algo del trabajo, lo veré luego». Me odié por lo fácil que me salió la mentira. Mi marido estiró el brazo y tomó mi mano, acariciando mis dedos de manera ausente. Pero en su tacto no había la chispa que yo había sentido en otro lugar, en otro momento. Su mano era cálida, segura pero no peligrosa. Un mensaje más. Me levanté con la excusa de ir por un vaso de agua, y cuando estuve en la cocina, miré la pantalla. «Te ves hermosa hoy».
Mi piel se encendió con una mezcla de emoción y miedo. Él me había visto. No sabía cuándo ni dónde, pero había estado observándome. Y lo peor de todo es que yo lo quería. El fin de semana llegó con una reunión familiar. Sabía que él estaría allí, pero traté de actuar con normalidad, de convencerme de que podía manejarlo. Cuando llegamos, todos estaban en el jardín, disfrutando de la tarde. Mi marido me presentó con una sonrisa, y yo hice mi mejor esfuerzo por aparentar que todo estaba bien. Pero cuando levanté la vista, lo encontré al otro lado del patio, observándome con una calma que me perturbó. Durante la cena, nos sentamos en extremos opuestos de la mesa. No hablamos, pero cada vez que levantaba la vista, su mirada ya estaba sobre mí. No había sonrisas ni gestos exagerados, solo esa tensión silenciosa que me robaba el aliento. Me llevó varios segundos darme cuenta de que mi marido me estaba hablando. ¿Qué piensas? Te veo distraída. Nada importante, solo estaba recordando algo del trabajo. Él asintió sin sospechar nada, pero cuando volví a mirar hacia el otro lado de la mesa, su sonrisa apenas perceptible me hizo sentir que yo era un libro abierto para él. Más tarde, cuando la reunión estaba terminando, fui a la cocina a buscar algo y él me siguió. El aire en la habitación cambió en cuanto cerró la puerta detrás de él. «No podemos seguir con esto», susurré antes de que él dijera algo. Se acercó un poco sin tocarme, pero su proximidad hizo que mi piel ardiera. «¿Quieres que pare?» No respondí porque la verdad era que no quería. El aire en la cocina se volvió denso, pesado, como si la habitación entera se hubiera encogido hasta dejarnos sin espacio para respirar. Yo estaba de espaldas al mesón, con las manos apoyadas sobre la madera fría, tratando de mantener la compostura, pero él estaba demasiado cerca. No me tocaba, ni siquiera había hecho un gesto evidente, pero su presencia era un imán que me atraía con una fuerza que me aterraba. «Dímelo», susurró, su voz baja contenida. «¿Decir que pare?» Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. Su mirada bajó lentamente hasta mis labios. El calor subió por mi cuello y mi piel se encendió, antes incluso de que él me tocara. No me resistí cuando se inclinó. Nuestros labios se encontraron con una urgencia contenida, con la desesperación de algo que había sido reprimido por demasiado tiempo. No fue un beso vacilante ni tímido. Fue real, profundo. Mis dedos se aferraron a su camisa sin que me diera cuenta, y sentí cómo su mano se deslizaba por mi espalda, sosteniéndome con una firmeza que me hizo olvidar por completo dónde estábamos. Un ruido en el pasillo nos hizo separarnos de golpe. Mi respiración estaba agitada. Él me sostuvo la mirada por un segundo más antes de retroceder. «Esto no va a desaparecer», dijo en un tono más bajo. No respondí. No podía. Salí de la cocina con las piernas temblando, sintiendo el sabor de su boca aún en la mía. Lo peor no era que hubiera pasado. Lo peor era que quería que volviera sola a pasar. El resto de la noche fue un desastre. Cada vez que mi marido me hablaba, su voz se sentía lejana. Traté de mantener la compostura, de no levantar sospechas, pero mi mente seguía atrapada en ese instante, en el calor de su cuerpo contra el mío, en la mirada que me lanzó antes de que me alejara. Cuando finalmente regresamos a casa, me encerré en el baño con el pretexto de darme una ducha. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos, tratando de normalizar mi respiración. ¿Qué estaba haciendo? Esto no era solo una idea fugaz, un capricho sin consecuencias. Ya habíamos cruzado una línea, y lo peor de todo era que no me sentía culpable. Me sentía viva, y esa era la parte más peligrosa. Me desperté mucho antes de que sonara el despertador. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas, proyectando sombras suaves sobre la habitación. Miré a mi lado.
Mi marido dormía tranquilo, con la respiración pausada, completamente ajeno a la tormenta que se libraba en mi interior. Me quedé un momento observándolo, tratando de recordar cómo era cuando todo entre nosotros se sentía nuevo, emocionante. ¿Alguna vez había sido así? ¿Alguna vez había deseado despertar a su lado cada día? Pero ahora lo único que sentía era el peso de un vacío imposible de ignorar. Me levanté con cuidado y fui al baño. Me miré en el espejo. Mis labios aún recordaban el beso de anoche. La culpa debería estar ahí, desgarrándose por dentro, pero no estaba. No me arrepentía, solo quería más. Salí de casa temprano con la excusa de hacer unas compras. En realidad, solo quería respirar, ordenar mis pensamientos. Pero cuando miré mi teléfono, encontré un mensaje suyo. Voy a salir a la carretera. Ven conmigo. Mi corazón dio un vuelco. Pensé en ignorarlo. Pensé en decir que no, pero mis dedos ya estaban escribiendo. ¿A qué hora? Cuando lo vi esperándome junto a su coche, sentí una adrenalina inexplicable recorrer mi cuerpo, como si estuviera a punto de hacer algo que cambiaría el curso de todo. Me subí sin decir una palabra. Él condujo en silencio por un rato. La carretera se extendía frente a nosotros, los árboles pasando borrosos por la velocidad. Me sentí libre, ligera, como si por un instante la realidad no existiera. Después de un tiempo, se desvió por un camino más solitario, donde la naturaleza parecía envolvernos por completo. Aparcó el coche. El silencio entre nosotros se cargó de algo invisible pero intenso. «Deberíamos parar», dije, pero mi voz no tenía convicción. «¿De verdad quieres eso?» No respondí, porque la verdad era que no quería detenerme. No ahora, no nunca. El aire dentro del coche se volvió sofocante. El rugido lejano del viento entre los árboles era el único sonido que rompía el silencio entre nosotros. No podía mirarlo sin sentir que mi piel ardía. No podía ignorar cómo mi cuerpo respondía a su cercanía, a la intensidad de sus ojos fijos en mí. Sabía que debía abrir la puerta y marcharme, volver a casa, pretender que nada de esto había ocurrido. Pero mis manos se quedaron sobre mis piernas, inmóviles, como si algo invisible me sujetara. «No tienes que estar aquí», dijo él en voz baja. Sus palabras eran un escape, una última oportunidad de salir antes de que fuera demasiado tarde. «Pero quiero estarlo». No supe de dónde salió mi respuesta, pero una vez pronunciada no pude retractarme. Él se inclinó apenas unos centímetros. Su presencia lo llenó todo. No me tocó, pero su aliento rozó mi piel, y eso fue suficiente para encenderme por completo. El motor del coche aún estaba encendido. El calor en mi pecho latía al mismo ritmo que el sonido bajo y constante del motor. «Dime qué estás pensando», susurró. Apreté los labios. No podía decírselo. No podía admitir en voz alta lo que mi cuerpo ya estaba confesando. Pero él ya lo sabía. Su mano se deslizó lentamente por el borde de mi vestido, sin llegar a tocar mi piel. La anticipación era peor que el contacto. Un claxon en la distancia nos hizo saltar. La realidad nos golpeó como un cubo de agua fría. Me separé de inmediato, con la respiración descontrolada. Él miró por la ventana. No había nadie cerca, pero el instante se había roto. «Tengo que irme», murmuré. Él asintió con un gesto lento. No intentó detenerme esta vez. Cuando bajé del coche, el aire fresco me golpeó de golpe. A pesar de la brisa, mi piel ardía. Caminé hacia mi coche, sintiendo que acababa de cruzar un umbral invisible, uno del que ya no había vuelta atrás. El trayecto de regreso fue un tormento. Mi respiración aún no se había normalizado, y mis manos temblaban sobre el volante. Había estado a segundos de cometer la mayor locura de mi vida, y lo peor de todo era que no la lamentaba. Nada. Cuando llegué a casa,
Todo estaba exactamente igual que cuando me fui. La normalidad seguía en su sitio, como si el mundo no se hubiera dado cuenta de que yo había cambiado. Mi marido estaba en la sala, con su portátil sobre las piernas y una expresión relajada. «Llegaste rápido», comentó, sin apartar la vista de la pantalla. No supe qué responder. Había esperado que mi corazón siguiera acelerado, que la culpa me hiciera desmoronarme, pero no. Lo único que sentí fue un vacío imposible de llenar. Me acerqué a él y le di un beso en la mejilla. Su piel era tibia, familiar, pero no despertó nada dentro de mí. Me fui a la habitación y me quité la ropa con movimientos mecánicos. Frente al espejo, observé mi reflejo con una mezcla de miedo y fascinación. Me sentía distinta. Aún podía sentir su respiración en mi cuello, sus dedos rozando mi piel, sin tocarla, ese deseo suspendido en el aire. Mi teléfono vibró. «¿Llegaste bien?». No respondí de inmediato. Me senté en la cama con el móvil en las manos, debatiéndome. Se movieron solos. Sí, una pausa. Luego, otro mensaje. «Quiero verte». Mi pecho se comprimió. No debí hacerlo. No debí leer esas palabras y sentir ese vértigo recorrerme. No debí imaginarme a mí misma cruzando la puerta de su casa, entregándome por completo a lo que habíamos estado conteniendo durante tanto tiempo. El teléfono, si respondía, todo se acabaría. Pero al recostarme en la cama, supe la verdad. No importaba lo que hiciera, ya estaba perdida. A la mañana siguiente, el ambiente en casa se sintió diferente. O tal vez solo era mi percepción, alterada por todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Mi marido me abrazó por la espalda mientras preparaba el café, apoyó la barbilla en mi hombro y cerró los ojos. «Te noto rara», murmuró. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Rara? No sé, diferente, como si estuvieras distraída. Respiré hondo. Él estaba empezando a notar el cambio. Le di una sonrisa rápida y serví el café con manos temblorosas. La culpa debería estar ahí, punzante. Pero lo único que sentí fue miedo, porque sabía que lo volvería a ver. Y esta vez no me detendría. El día transcurrió con una extraña sensación de anticipación. Todo a mi alrededor parecía moverse con una lentitud insoportable. Mi marido hablaba de su trabajo, de cosas triviales, mientras yo asentía con la cabeza sin realmente escucharlo, porque mi mente estaba en otra parte. Porque ya había tomado una decisión. La idea me había estado rondando desde la noche anterior, pero hasta ese momento no me había permitido admitirlo. Iba a verlo. No era solo un impulso, no era un accidente. Esta vez no habría una excusa que pudiera inventarme para justificar lo que iba a hacer. Esperé a que mi marido saliera. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él marcó el momento exacto en el que dejé de fingir. Subí las escaleras con el corazón latiendo con fuerza y entré en la habitación. Abrí el armario y me detuve frente a la ropa colgada. Elegí con cuidado una blusa ligera de tela suave que se deslizaba sobre mi piel como un susurro. Unos jeans ajustados, discretos pero favorecedores, y debajo lencería negra de encaje. No era para él, era para mí. Era mi manera de aceptar lo que estaba a punto de hacer, de aceptar que había llegado a este punto porque lo deseaba, porque lo necesitaba. Me maquillé con sutileza, dándole un poco más de énfasis a mis labios. Observé mi reflejo en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa, deseable, viva. Tomé el móvil y abrí su último mensaje. «Quiero verte». Escribí solo 2 palabras. «Voy ahora». Presioné enviar y con el pulso acelerado salí de casa. El trayecto en coche fue un torbellino de emociones. El nerviosismo se mezclaba con la adrenalina. La razón intentaba aferrarse a los últimos vestigios de cordura, pero mi cuerpo la traicionaba con cada kilómetro que me acercaba a él. Cuando llegué,
Su coche ya estaba aparcado frente a la casa. Me estaba esperando. Aparqué a un lado de la calle y me quedé en el asiento, con las manos sobre el volante. Podría dar la vuelta, podría fingir que nada de esto había pasado, pero no lo hice, porque no quería hacerlo, porque lo había decidido. Bajé del coche y caminé hacia la puerta. Mi respiración era errática y mi piel vibraba con una mezcla de ansiedad y deseo. Llamé una vez. La puerta se abrió casi al instante y ahí estaba él. Sus ojos recorrieron mi rostro, luego mi cuerpo. La intensidad en su mirada hizo que el aire entre nosotros se volviera espeso. Ninguno de los dos dijo nada, porque ya no hacía falta. Porque ambos sabíamos que habíamos cruzado un punto del que no había retorno, y esta vez nadie iba a detenernos.